Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, mi nombre es Natalia Rueda y me complace darle la bienvenida al Research Day de Ingenierías, evento diseñado para compartir con todos ustedes nuestros posgrados investigativos con inscripciones abiertas y las investigaciones que allí se realizan. Este es nuestro quinto y último día de evento, donde presentaremos las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Para revisar la programación que hemos tenido durante toda esta semana y la programación que tendremos desde las 3 de la tarde del día de hoy, los invito a consultar la página web exclusiva de este evento que dejaremos aquí en el chat. No olviden seguirnos en redes sociales y escribirnos también en nuestro correo electrónico que ven en pantallas para solicitar asesoría académica, administrativa y financiera. Allí estaremos dando toda la información acerca de todas nuestras maestrías y doctorados ofrecidos en nuestra división de ingenierías. Para dar inicio a la jornada de la mañana, le doy la bienvenida al coordinador académico de la maestría y el doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación, el ingeniero Miguel Jimeno, quien nos va a estar acompañando esta mañana y también en la tarde, y quien será la persona encargada de darle la bienvenida a los invitados de hoy. Ingeniero Miguel Jimeno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a darle paso al ingeniero para poder que él le dé la bienvenida a los estudiantes que van a estar el día de hoy. Quiero también contarles, antes de darle inicio al ingeniero Miguel, que la feria de posgrado está también llevándose a cabo durante toda esta semana y es un evento en el que le permiten a todas las personas que deseen formarse a nivel de posgrado poder realizar su inscripción de manera gratuita. Quiero contarles que a nivel de la división nosotros tenemos en estos momentos 14 programas de posgrado que se encuentran ya con inscripciones abiertas. Entonces, pienso que es una excelente oportunidad para que aquellas personas que desean iniciar sus estudios, ya sea de maestrías profesionales, maestrías investigativas o doctorados, puedan acogerse a esta oportunidad de quedar exentos del pago de la inscripción. Bueno, para ahora sí dar como inicio a lo que teníamos estipulado en esta jornada, el ingeniero Miguel va a estar acompañándonos durante todo el día para poder hacer la presentación de cada uno de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que es nuestro último día de evento. Ingeniero Miguel está conectándose. Lo tenemos ya en pantalla. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, me complace mucho tenerlo acá y que sea usted la persona que pueda presentar a todos los estudiantes que nos van a estar socializando todas esas investigaciones que se desarrollan al interior de nuestros posgrados. Listo. Muchas gracias, Natalia, por la introducción. Entonces, mi nombre es Miguel Jimeno. Yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y también soy el coordinador de los programas de maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Entonces, nuevamente, pues yo también le doy la bienvenida a todos a este evento tan importante, porque es una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan compartir sus avances de la tesis y digamos que el público interesado en estos programas puedan de paso ver cuáles son las líneas de investigación que tenemos, las temáticas en que están trabajando nuestros estudiantes. Entonces, una dinámica muy interesante. Vamos a tener 4 presentaciones en la mañana y en la tarde, y yo lo voy a estar acompañando y presentando a nuestros estudiantes y dependiendo, pues, también vamos a tener espacio para preguntas del público, para que ustedes mismos hagan preguntas a los estudiantes y vamos a tener como una conversación que sea muy interesante, muy amena
y espero que sea de gran provecho para todos los que nos están acompañando hoy. Entonces, nuestro primer estudiante que va a hacer su presentación es el estudiante de doctorado Omar Gutiérrez Acosta, y él es estudiante del ya 5º año del doctorado, ya está pronto, con favor de Dios, a defender su tesis, y ya está bastante avanzada su tesis y hoy nos va a compartir esa temática, toda la línea de investigación. Entonces, cedo la palabra a Omar para que haga su presentación. Adelante. Gracias, buenos días, ingeniero, buenos días a todos los que nos acompañan. Como lo dijo el ingeniero Miguel, mi nombre es Omar Gutiérrez Acosta. Yo soy estudiante de doctorado en Ingeniería de Sistema y Computación ya en el último año, y pues les voy a hacer una presentación breve sobre la tesis que he venido trabajando, que es Arquitectura de Tecnología de la Información basada en tecnología blockchain para sistemas de registros médicos electrónicos. Mi tutor es el doctor Pedro Mario Guayman, que es docente de la universidad y pues es quien me ha estado dirigiendo mi trabajo. Como para hablar un poco sobre el tema, pues nosotros encontramos una problemática investigando, y es de los registros médicos electrónicos, que es lo que básicamente nosotros llamamos historia clínica. Encontramos que, por ejemplo, 15 millones de registros de pacientes en el 2008 fueron accedidos por piratas informáticos, por diferentes causas o por diferentes medios. No solamente los piratas informáticos roban información bancaria, que es lo que uno cree más comúnmente, y sí, eso es lo que en mayor medida hacen, pero también los registros médicos electrónicos son accedidos con diferentes motivos para conocer la vida privada de una persona. Entonces, este es un problema que está afectando al mundo, y se calcula que al siguiente año hubo un 60% en el tipo de infracciones que se cometieron para poder acceder a esos registros médicos electrónicos. Esta es una información publicada en diferentes medios especializados. Entonces, los sistemas de registros médicos electrónicos actualmente tienen pues diversos problemas. Nosotros lo vivimos a diario. El principal problema, uno de los principales, es la fragmentación. Por ejemplo, uno va a un familiar, o por ejemplo cuando nuestros padres ya están mayores, uno los lleva al médico, los acompaña, o uno va y encuentra que cada vez que llega tiene que pues decir toda su historia clínica y volver a establecer. Entonces, la consulta clínica, ¿qué pasa? Se pasa mucho tiempo en recabar toda esa información, y pues el médico en su momento no tiene tiempo de atender al paciente como debería, porque está recogiendo toda esa información. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nuestra información clínica está fragmentada. Entonces, cada vez que lleguemos, pues tenemos que repetir toda esa información. Además, pueden surgir inconsistencias en la información clínica, porque al no estar unificada, pues en un punto tú puedes tener que eres alérgico a un medicamento, mientras que en otro lugar no se encuentra esa información. Y pues eso es vital importancia cuando se va a atender a los pacientes, pues que la información esté unificada. La integridad de los datos, con esa fragmentación también la integridad se pierde, no se sabe exactamente si los datos corresponden a este paciente, en qué momento se tomaron. Entonces, todos esos problemas llevan a que, por ejemplo, los médicos no puedan hacer un análisis conciso, lo que se denomina un análisis causa-raíz, para conocer la problemática que está quejando a un paciente, sino que tienen que hacer muchas suposiciones por no tener la base. ¿Cuál es la base de todo el diagnóstico clínico? Pues la información es una gran base, además de toda la praxis médica que realiza pues el proveedor clínico en su momento, pero la información es el cimiento. Entonces, esa información hay que conservarla y mantenerla muy bien. Entonces, hacia esa problemática nosotros le apuntamos. ¿Cómo mejorar esa información clínica desde nuestra perspectiva? Pues hoy en día todo está sistematizado, entonces nosotros cómo podemos llegar a contribuir con eso. Entonces, para eso desarrollamos nuestra propuesta. Nosotros en ingeniería de sistemas, y los ingenieros de sistemas, pues como en todo la parte de ingeniería, siempre nos basamos como en una plantilla. Hay unos estándares, hay unas plantillas que nos permiten a nosotros construir más rápidamente las cosas. Entonces, apuntando hacia eso, nosotros propusimos diseñar una arquitectura de tecnología de información basada en blockchain que defina la estructura, componentes y relaciones
que se deben considerar al desarrollar sistemas de registros médicos electrónicos con características de ¿qué? De integración, inmutabilidad, escalabilidad, con políticas de privacidad centradas en el usuario y resilientes ante fallas de conectividad. Entonces nosotros vemos aquí que basándonos en tecnología blockchain, nosotros vamos a lograr que los sistemas sean integrados, inmutables, que sean resilientes y que esté centrado en el paciente. Centrado en el paciente significa que nosotros, a pesar de ser los dueños de los datos médicos, nosotros no tenemos control sobre ellos. Nosotros no sabemos quién los ve o quién no los ve. Entonces necesitamos que la política de privacidad esté centrada en el usuario y que además esos datos estén integrados. Y para ello utilizamos una tecnología que es la tecnología blockchain. ¿Pero qué es blockchain? O sea, nosotros cuando hablamos de blockchain hoy en día, se asocia mucho a las criptomonedas, pero no es el único empleo o la única forma de emplear esta tecnología. En general, una blockchain es como una base de datos distribuida que está encriptada y que es compartida entre un grupo de participantes que funciona como un libro contable que guarda todos los registros de la red en bloques de información repartidos en todos los nodos. Es decir, yo voy a tener una gran red donde voy a tener la información, pero la ventaja de eso es que mi red va a estar replicada en muchos sistemas, en muchos equipos, en muchas máquinas, pueden ser físicas o virtuales, y mi información, eso va a ayudar a que esté más segura. Además, va a ayudar, al estar replicada muchas veces, evita que los piratas informáticos lleguen y dañen mi sistema. Entonces, la tecnología blockchain se basa rápidamente en una transacción, crea un bloque, verifica, hay un hash, que es un sistema de encriptación, y luego hay una ejecución. Entonces, dos partes, ¿cómo funciona la blockchain? Dos partes se ponen de acuerdo, entonces la parte A decide intercambiar un valor con la parte B. El valor puede ser cualquiera, no solamente es dinero o criptomoneda, también se puede una representación digital de algún otro activo. En este caso, ¿cuál fue el activo sobre el cual nosotros trabajamos? La información clínica de las personas. Entonces, esa persona inician un proceso de transacción. Luego, la blockchain, cuando ya se inicia el proceso de transacción, la blockchain empaqueta las transacciones y crea un bloque. Muchas transacciones se empaquetan y crean un bloque, y el bloque se envía a la red de computadoras. Luego, la red verifica que las transacciones estén correctas y hace un proceso que se llama minado. El proceso de minado es un proceso de descubrir la mejor forma de asegurar la información y guardarla. Entonces hay un algoritmo de encriptación. La blockchain va muy atada al proceso de encriptación para que sea pública, pero accesible solamente para las personas autorizadas. Las blockchain también últimamente se están aplicando mucho en la industria, y eso es uno de los puntos fuertes. Se están haciendo blockchain privadas, es decir, son blockchain más pequeñas, pero que nada más accede un grupo de personas. Y luego, con un hash, que es un proceso de encriptación, se verifica que las transacciones hayan quedado guardadas y aseguradas. Entonces, rápidamente les voy a mostrar por aquí. Más o menos cómo funciona. Esto sería como un bloque. Yo aquí tengo una serie de datos y este es mi hash. Mi hash es un elemento de encriptación que yo debo asegurar. Con eso aseguro la transacción. Entonces, aquí en los datos yo puedo guardar cualquier información. Entonces, mi hash tiene que cumplir porque no puede ser cualquier hash. Cada vez que yo ingreso una información aquí se genera un hash que me está recogiendo la información del bloque, este número que es el nonce y datos. Entonces, yo creo un hash. Entonces, yo aquí creo el proceso de minar. Cuando yo mino, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando un nonce que me permita con estos datos generar un hash que tiene unas condiciones, en este caso que tiene 4 ceros delante. Ese proceso es un proceso matemático y complejo y no se puede hacer por una fórmula, eso es a base de prueba-error. Entonces, por eso le llaman minar, porque es descubrir, es ir buscando, descubriendo ese hash. Entonces, eso es lo que evita también que los piratas informáticos puedan vulnerar la blockchain, que este es un proceso muy costoso. Aquí porque es un solo bloque. Pero si, por ejemplo, ya yo tengo una blockchain, que son varios nodos, pues yo el primero escribo una información, lo mino, y él va a buscar el hash que me cumple esa información. Luego,
se enlaza con el siguiente bloque y entonces yo aquí en anterior tengo el hash este que está aquí. Si ustedes observan, es un proceso relativamente demorado. ¿Por qué? Porque se está minando, se están haciendo muchos procesos matemáticos. Entonces ahora yo este número lo enlazo aquí y ahora aquí escribo otra información y me toca minar esto. Entonces en ese proceso de ir minando e si yo cambio esta información aquí, yo la muto, se me rompe toda la cadena. Entonces así es que funciona la blockchain. Permítanme y volvemos a la presentación que teníamos. Entonces, ¿cuál sería el uso de nosotros en de esta tecnología que estamos planteando? Pues crear una arquitectura de un sistema que nos permita a nosotros almacenar la información inicialmente local y después pasarla a la blockchain, de tal forma que esta información aquí quede inmutable. Nosotros propusimos un elemento central, que es un sincronizador que tiene unas características y unas propiedades para realizar correctamente el guardado y el recuperado de esa información. Luego, ¿qué sucede? Que alrededor de esta red blockchain se conectan todas las instancias y todos los hospitales de una red de hospitales. Por ejemplo, la red de hospitales del Departamento del Atlántico se pueden conectar y entre ellas todas comparten la información de tal forma que cuando llegue un paciente o un usuario en alguno de estos puntos tenga toda la información guardada de su historia clínica. Y si no la tiene de forma local aquí, ir a la blockchain y recuperar la información. Este es el prototipo inicial. Nosotros estamos trabajando sobre un prototipo que ya lo tenemos bastante avanzado para aprovechar toda esa potencialidad. En general, ¿a qué deseamos contribuir nosotros? Pues a mejorar el diagnóstico que realizan los médicos tratantes, dado que al tener centralizado el historial clínico de los pacientes pueden hacer un mejor análisis causa-raíz de la sintomatología presentada por el paciente. Empoderar al paciente teniendo centralizados sus registros médicos y él decida a quién dar acceso y qué tipo de acceso, puesto que maneja un sistema de acceso diferencial. Es decir, si por ejemplo yo voy a un médico y el médico nada más me va a tratar por una alergia, pues hay una cantidad de información clínica mía que a mí no me interesa que el médico, a pesar de ser un médico tratante, él conozca o de pronto no es relevante. Entonces esa información yo no se la comparto, yo hago accesos diferenciales, le doy un acceso parcial o un acceso total. Mantener la privacidad de los registros médicos, dado que mediante técnicas criptográficas encripta la información clínica. Entonces aquí el centro de esto es un centro también de criptografía, es decir, de que no todo el mundo, a pesar de que tú puedas acceder a esta blockchain por alguna circunstancia, tú pudiste acceder a esta blockchain que está aquí en el centro, no vas a poder leer la información que está ahí porque está encriptada. El sistema que sea tolerante a fallos. Entonces, normalmente muchos sistemas se crean, pero se piensan para sistemas ideales donde no hay falla o, por ejemplo, en otras regiones del planeta donde la conexión a Internet es muy estable. Pero si, por ejemplo, nosotros hablamos de regiones donde las conexiones de Internet no son muy estables, en lugares apartados de África, de América Latina, que hay muchos lugares, pues la conexión no es tan fiable. Entonces nosotros tuvimos en cuenta en eso en nuestro proyecto para que pudiera ser utilizado en nuestro entorno el sistema y que el sistema cuando ocurriera una falla no se perdiera la información y no se degradara. Evitar la alteración de la información almacenada haciendo los registros inmutables. Es decir, una vez puesta la información ahí, no se puede borrar, se pueden hacer aclaraciones sobre esa información, pero ya la información quedó ahí registrada. Era como antiguamente que nosotros quemábamos un CD, ya el CD se cerró. Tú le puedes agregar más información, pero la que está ahí no la puedes modificar. Y la idea es que sea escalable para que muchos centros la puedan utilizar. Entonces, esto no es un paradigma ideal, hay unas barreras. Una de las principales barreras es la parte comercial, es un negocio. O sea, a muchas empresas no les interesa porque esto sería un sistema que abarcaría muchos centros donde en cada centro, si tienes una herramienta, pues cada centro debe pagar por esa herramienta. Entonces, es un negocio, una parte comercial y pues este sistema de pronto entraría en conflicto con eso. Las leyes
el manejo de la información clínica es un manejo muy restringido. Entonces, habría que modificar algunas leyes, aunque aquí en Colombia se permite el almacenamiento de información, pero de pronto en otros países no. Y un cambio social y cultural donde el paciente, nosotros como usuarios, no descargamos toda la responsabilidad en la EPS, sino que yo también soy responsable de mis datos y tengo que saber que eso tiene un valor y que yo soy quien debo cuidarlo. Entonces, en ese proyecto es que hemos basado, en este proyecto realizado es que estamos trabajando para poder brindar una solución y sobre todo una plantilla, un marco de trabajo, una arquitectura que le permita a las personas que van a desarrollar este tipo de sistemas tener en cuenta todos estos componentes de encriptación, de acceso diferencial, de presentación. Entonces, eso está basado en nuestro trabajo. Entonces, no olviden inscribirse en nuestros posgrados de ingeniería, pues ya tienen las inscripciones abiertas. Aquí tienen nuestro link donde pueden realizar la inscripción. Los invito muy amablemente para que vivan una experiencia excelente de mucho descubrimiento, mucha investigación, interactuar con muchas personas, intercambiar muchos conocimientos. Eso es que de pronto una de las partes que más me ha gustado del doctorado, por esto que uno encuentra personas que tienen bagajes y conocimientos y líneas de investigación muy diferentes y les permiten a uno complementar. No sé si tienen alguna pregunta para responderles muy gustosamente. Ok, bueno, le doy paso a Natalia, pues para que nos siga compartiendo hablando de esta excelente experiencia y de la feria. Omar, muchísimas gracias por tu intervención, por tan interesante tema que nos compartes. Gracias, pues, por también estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación a este evento que nosotros hemos diseñado esto realmente con el fin de que toda la comunidad uninorteña conozca cuáles son las investigaciones que se realizan a nivel de posgrado. Adicionalmente, no solo la comunidad uninorteña, sino cualquier otras personas externas que quieran conocer cuáles son esas temáticas que se desarrollan, los grupos de investigación que también juegan un papel muy importante porque dan soporte a todos nuestros programas de posgrado. Así que, Omar, tú has sido un claro ejemplo digamos, de toda esa temática tan interesante que estamos llevando a cabo al interior del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. De hecho, pues aquí nos acompaña el coordinador de los posgrados. Y Miguel, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de estas temáticas? ¿Cuáles son los grupos de investigación, digamos, que apoyan toda esta investigación que, por ejemplo, Omar está desarrollando? Sí, así es, Natalia. Ahorita mismo Omar nos va a confirmar, pero entonces, a partir, digamos, que su propia experiencia, nosotros dentro del programa tenemos un grupo principal, por decirlo así, que es el grupo de GRESIS, que está avalado como A1 ante Conciencias. Y de todas maneras, nosotros vemos que afortunadamente nuestras carreras, nuestros posgrados también son programas que son multidisciplinares y el caso de Omar es un ejemplo de él. Ahorita, digamos que yo creo que él nos cuenta un poquito más al respecto, porque es que la tesis de Omar es un típico ejemplo de un trabajo multidisciplinar entre pues, nuestro grupo de investigación principal y grupos con los que nos soportamos, en este caso, pues, un grupo de salud, porque es que él no puede estar, la tesis de él no va a estar desconectada por decirlo así, del cliente final, que es que van a ser los médicos, todo el sector salud. Entonces, pues yo he estado ahí, digamos que de testigo de todo ese trabajo que ha hecho Omar y que yo quiero que él nos amplíe un poquitico más ahí cómo ha hecho él para poder añadirle ese componente de multidisciplinaridad a su proyecto, que es muy importante. Cuéntanos. Sí, claro, profe. Nosotros cuando comenzamos esta tesis, al estar enfocado en salud, siempre entramos en contacto con
el departamento de medicina de la universidad, directamente con el profesor Pedro Villalba. Él nos está apoyando para darnos la visión del médico. Precisamente en estos días estamos desarrollando unos grupos focales con médicos, enfermeras del Hospital de la Universidad del Norte y también de una clínica privada en Barranquilla, para que el usuario final, como lo decía bien el profesor Miguel, tenga conocimiento y nos dé sus aportes y sus líneas guías sobre este trabajo. Otro elemento importante también que entró mucho en juego en esta parte fue como el bagaje internacional. Cuando yo me fui a hacer la pasantía, yo hice la pasantía del doctorado en el Tecnológico de Monterrey de México, que es pues, por decirlo, es una de las mejores universidades de México. Pues la universidad me puso en contacto para hacer mi pasantía allá. La universidad en eso sí siempre ha estado muy pendiente de que nosotros, cuando vamos a hacer pasantía, estar en las mejores universidades de los otros países. Yo fui y realicé mi pasantía allá, y allá también había un grupo muy amplio de ingenieros y del Departamento de Salud con los que entré en contacto y pude trabajar para obtener también esa visión como global de mi trabajo, y de pronto no dejarlo solo centrado aquí en Colombia, sino que ya uno empieza a ver que hay problemas en comunes y diferentes, claro, en toda América Latina, que es hacia donde nosotros queremos apuntar nuestro trabajo, y hacia el África, porque hablábamos un poco de las fallas, y esas fallas ocurren más bien en estas dos partes, en estas dos regiones del planeta. Así es, Omar. Entonces, Omar, como decía ahorita, es uno de los ejemplos donde se puede ver ese trabajo multidisciplinar. Así, hoy vamos a tener por lo menos 2 presentaciones más que van a estar relacionados, digamos que el área de ciencias de la computación con el área de salud. Y vuelvo y digo, digamos que afortunadamente dentro de la misma universidad, digamos que tenemos esa conexión bien formada entre los grupos de investigación e incluso entre divisiones, que uno de pronto no diría, no, nada más estamos con grupos de investigación dentro de ingeniería, pero afortunadamente nosotros trabajamos sin ningún problema. Yo creo que Omar también, que fue donde el profesor Pedro Villalba, uno va y le toca la puerta al profesor, y ahí rompe el hielo y empieza, digamos, que ese posible proyecto de digamos, que multidisciplinar. Entonces, yo también he recibido hasta sí, retroalimentación del Departamento de Ingeniería Industrial, ajá, para darle ese enfoque hacia el cliente, hacia el servicio. O sea, son muchos enfoques lo que uno trata para que nuestro producto o nuestra tesis pues logre un mayor impacto. Entonces, han sido muchas áreas las que han influido. Y es que realmente los posgrados están diseñados de esa manera, ¿no? De ser flexibles, tienen un componente de asignaturas también electivas muy fuertes que le permite al estudiante no solo tomar cursos del departamento al que corresponde, sino también tomar cursos al interior de otros departamentos en la división de ingeniería, y por lo menos en el caso de Omar, tener la oportunidad de tener una experiencia con otros profesionales en otras áreas, y pienso que eso es un valor muy agregado, al igual también que la planta docente. Yo quiero ahí también resaltar el componente de los profesores que nos acompañan, que son profesores formados a nivel de doctorado en las más altas, en las mejores universidades del mundo. Entonces yo pienso que todo eso es los puntos que son valiosos y que sobresalen a la hora pues, de ofrecer nuestros programas de posgrado. Tengo entendido, Omar, que todas las asignaturas que tú has tomado durante todo tu estudio de doctorado son asignaturas que han sido dictadas por doctores, absolutamente todas. Entonces, eso también refleja como todo el tema de calidad que ofrecen nuestros programas de posgrado. Entonces, bueno, Omar, la verdad, nuevamente te agradecemos por toda tu participación, por haber aceptado nuestra invitación. Miguel, te doy la palabra para que continuemos con la programación que nosotros tenemos estipulado en la mañana de hoy. Les recuerdo que este evento hemos venido desarrollándolo durante toda la semana, y que adicionalmente hoy es el día último de nuestro evento, por lo que estaremos socializando con ustedes las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Miguel, la introducción para la siguiente invitada, por favor. Listo, Natalia, muchas gracias. Entonces, nuestra siguiente invitada, tu siguiente estudiante, es una estudiante de doctorado
de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Ella se llama Silvia Moreno Trillos y ella es estudiante también ya de cuarto año. Está un poquito, digamos que un año, entre comillas, un año más joven que Omar. Ya desde cuarto año está terminando, ha hecho un excelente trabajo Silvia. Y entonces los dejo para que ella misma haga su introducción y la presentación. Buenos días, Silvia, y bienvenida. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Research Day. Mi nombre es Silvia Carolina Moreno Trillos. Soy estudiante del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Ya estoy en mi cuarto año. Y en el día de hoy les voy a presentar los avances de mi tesis que se titula Predicción de mutaciones EGFR y CRAS en cáncer de pulmón a través del procesamiento de imágenes médicas e inteligencia artificial. Mi tutor para este trabajo es el doctor Eduardo Surek. Ok, bueno, primero que todo, ¿por qué es importante esta investigación? El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres a nivel mundial. En 2018 ocurrieron 1.8 millones de muertes por cáncer de pulmón, lo que corresponde a 1 de cada 5 muertes por cáncer. En la medicina moderna y en especial en lo que conocemos como la medicina de precisión, los tumores del pulmón son caracterizados y clasificados por biomarcadores y alteraciones genéticas. En el cáncer de pulmón hay un especial interés en predecir las mutaciones EGFR y CRAS. La mutación EGFR o Epidermal Growth Factor Receptor es una proteína que regula las vías de señalización para controlar la proliferación de células. En caso de personas que presentan un exceso de esta proteína, se presenta un mayor crecimiento de los tumores. Los tumores con EGFR mutado tienen una respuesta significativa a los inhibidores de la tirosina quinasa, por lo cual el detectar esta mutación es de gran importancia para determinar cuál es el mejor tratamiento para dar a un paciente. Por otra parte, el gen viral Kristen-Rat sarcoma es un motivador de tumores bien conocido. Las mutaciones de este gen han estado correlacionadas con resistencia a las terapias aplicadas para EGFR. Por lo tanto, también es importante poder determinar desde el inicio si esta mutación está presente o no en el momento de determinar el mejor tratamiento para un paciente con cáncer de pulmón. Sin embargo, para poder detectar estas mutaciones es necesario hacer una biopsia y tomar una muestra de tejido del tumor. Además que el procesamiento de estas muestras puede tomar un tiempo y ser significativo y costoso. Además, como sabemos, el proceso de tomar una biopsia puede ser riesgoso para el paciente y no en todas las ocasiones se puede realizar. Por lo tanto, es de gran interés obtener métodos no invasivos para detectar estas mutaciones y mejorar la medicina de precisión actual. En este trabajo se proponen y evalúan varios métodos para predecir las mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes de tomografía. Las imágenes de tomografía hacen parte del proceso que normalmente se sigue para diagnosticar el cáncer de pulmón. Por lo tanto, no requeriría un esfuerzo adicional para detectar estas mutaciones. Además, sería un método no invasivo que no pondría en riesgo la salud del paciente. Ya existen otros trabajos que han tratado de predecir estas mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes médicas. En el caso de Gebert et al., él utiliza características semánticas y métodos de Machine Learning. Aclaro que las características semánticas no son calculadas automáticamente, sino que son identificadas por un radiólogo. En este trabajo se obtuvo para la mutación EGFR una AUC de 0.89. Sin embargo, no se encontraba un buen modelo para predecir la mutación CRAS, por lo cual se determinó que era inconcluso. Este trabajo es de especial interés porque en el trabajo actual hemos trabajado con el mismo dataset de imágenes que en el trabajo de Gebert et al.
En algunos otros trabajos tenemos el de May et al., que utiliza características cuantitativas. Estas sí son calculadas automáticamente. Se obtuvo un valor de predicción de 0.66 AUC. En el trabajo de Chiri et al. También se utilizan características cuantitativas. En este caso se trabajó con imágenes de tomografía e imágenes de PET y se aplicaron métodos de Machine Learning. Tanto para las mutaciones FR como para la mutación CRAS se obtuvo un AUC de 0.75. En el trabajo de Liu et al. Se utilizan características cuantitativas, pero también para los modelos de Machine Learning se combina información de los datos clínicos. Combinando estos dos tipos de características, Liu et al. Obtuvieron un AUC de 0.709. No solo se han aplicado métodos de Machine Learning, sino que también se ha aplicado Deep Learning para resolver este problema, en especial redes neuronales convolucionales. En el trabajo de Wang et al. Utilizan este tipo de redes neuronales y obtuvieron una precisión de 0.81 AUC. En el trabajo que vamos a presentar, vamos a trabajar tanto con métodos de Machine Learning como con redes neuronales convolucionales. Y vamos a evaluar el impacto de utilizar ensembles para mejorar la precisión de estos métodos. Bueno, materiales y métodos. Para este estudio se obtuvo la información de 83 pacientes tomada de un dataset público del sitio web de The Cancer Imaging Archive. Esta información incluía las imágenes de tomografía y en particular la segmentación de los tumores, es decir, ya un radiólogo había delineado el tumor en estas imágenes. También teníamos información genómica, es decir, el estado de las mutaciones FR y CRAS para estos pacientes. Y teníamos datos clínicos, entre ellos la edad, sexo, estado de fumador, etapa del cáncer y tipo histológico. En este dataset de 83 imágenes, para las mutaciones FR, 14% de los casos presentaban la mutación, mientras que el 86% de los casos eran normales. Para la mutación CRAS, el 24% presentaban la mutación y el 76% eran normales. Este dato es importante porque dado que, como se puede observar, el número de casos que presentan la mutación era mucho menor con respecto a los casos normales, hubo que aplicar técnicas especiales para que funcionaran correctamente los métodos de Machine Learning. Bueno, se realizaron dos experimentos. El primero con características radiómicas y métodos de Machine Learning, y el segundo con redes neuronales convolucionales o modelos de Deep Learning. Para cada experimento se realizaron dos etapas. Los single classifiers o los clasificadores bases en los que se tenía en cuenta la predicción de un solo modelo y ensembles. En los ensembles tomamos varios modelos, se ejecutan varios modelos, se toman los resultados de cada uno y se combinan y se obtiene un resultado final. Esto se hace por un método de votación que más adelante vamos a ver algunas de las estrategias que se pueden utilizar para hacer esa votación entre modelos. Bueno, en el experimento 1, características radiómicas y modelos de Machine Learning, se calcularon 266 características radiómicas, dentro de las cuales encontramos características no relacionadas con la textura y características de textura. Dentro de las características no relacionadas con la textura tenemos el tamaño, la forma, la localización y las estadísticas de primer orden como la media, la desviación estándar, la mediana, el mínimo, el máximo y otras. También tenemos características de textura como las derivadas de la matriz de Ron-Lenz, de la matriz de concurrencia, características de loss y características de wavelength, todas estas relacionadas con la textura del tumor. El proceso que se siguió para el experimento 1 fue el siguiente. Primero se seleccionaron los datasets de entrenamiento y prueba. Luego se realiza un proceso de selección de características en el dataset de entrenamiento. Se utilizaron dos métodos para hacer la selección de características. Se utilizaron dos algoritmos, RELIEF-F y la prueba de Mann-Whitney. Luego se aplicó el algoritmo SMOUT. Este algoritmo SMOUT es un algoritmo que genera muestras sintéticas de la clase minoritaria. Esto se hizo precisamente porque había un desbalance en nuestro dataset
y queríamos que las clases, tanto la clase mutante como la clase normal, estuvieran igualmente representadas. Luego se entrenó el clasificador en el dataset de entrenamiento y por último se probó el clasificador en el dataset de prueba. Bueno, en la etapa del clasificador utilizamos 4 algoritmos de clasificación: Random Forest, Support Vector Machine, Stochastic Gradient Boosting y redes neuronales. Para cada uno de estos modelos se calcularon las siguientes métricas, la mayoría de ellas derivadas de la matriz de confusión. El accuracy, que corresponde al total de observaciones clasificadas correctamente entre el total de observaciones. La True Positive Rate, que es la cantidad de verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. En este caso se puede tomar como positivo tanto la clase mutada como la clase normal. Escogimos seleccionar como positivo la clase mutada, ya que era la clase minoritaria y era la que más nos interesaba poder predecir. Otra métrica que se utilizó es el Area Under the Rock Curve o IUC. Este IUC es la métrica que más se utiliza para comparar los modelos en los papers y nos da un indicador de qué tan separadas están las distribuciones de probabilidad para cada una de las clases. Entre más, es un indicador de 0 a 1, y entre más cercano a 1, eso quiere decir que están más separadas las distribuciones y se puede obtener una mejor clasificación. Bueno, primero se probaron los modelos de Machine Learning sencillos y luego se aplicaron ensembles. En los ensembles se tomaron conjuntos de 5, 10 y 20 modelos. Se aplicaron 3 tipos de votación: Average, Maximum y Selected Class Average Voting SCAP, que es propuesto por nosotros. En Average se toman las probabilidades de cada uno de los modelos que están involucrados en el ensemble y se halla su promedio. Y luego se determina el resultado final en base a la probabilidad promedio que se obtuvo. En Maximum se observa cada uno de los modelos y se observa cuál tiene la pseudo probabilidad más alta. Entonces se realiza la clasificación en base a este único modelo. En Selected Class Average Voting, el método propuesto por nosotros, primero se cuenta cuántos de los modelos votaron por la clase minoritaria. Y si este valor está por encima de un umbral, la clasificación final es la clase minoritaria. Y la probabilidad de esta clasificación se halla hallando el promedio entre todos los modelos que votaron por la clase minoritaria. De lo contrario, el resultado es la clase mayoritaria y las probabilidades van a ser iguales al promedio de todos los modelos que votaron por la clase mayoritaria. También se probó hacer ensembles incluyendo los datos clínicos, ya que en trabajos previos se observó que incluir los datos clínicos aumentaba el desempeño de los clasificadores. Para el experimento 2 se utilizaron redes neuronales convolucionales. Este es un tipo de red neuronal que se ha demostrado poder detectar patrones en imágenes y ha tenido mucho éxito en tareas que antes solo podían ser, en tareas de visión computacional que antes solo podían ser desempeñadas por humanos. Para estas redes neuronales nuevamente se extrajo la imagen del tumor, eliminando todo el resto de la imagen, y se seleccionaron regiones de interés de 128 por 128 píxeles. Se seleccionaron hasta 3 cortes. Ustedes saben que la tomografía tiene varios cortes de la imagen. Se seleccionaron hasta 3 cortes por paciente. Y luego el dataset se dividió en entrenamiento un 65%, validación un 15% y prueba un 20%. Se variaron diferentes parámetros para evaluar estos modelos. La arquitectura de la CNN, se probaron hasta 10 arquitecturas. Augmentation, en este caso se aumentó opcionalmente la clase minoritaria, lo mismo que hacíamos antes con el SMOD, con el objetivo de que las clases quedaran balanceadas. El learning rate, el optimizador, se utilizó ADAM y SGD y el número de épocas. Aquí en la imagen pueden ver
un ejemplo de una de las arquitecturas que tuvo mejores resultados. También para las redes neuronales convolucionales, después de probar cada una de estas redes por separado, se trabajó con un ensemble. En este caso se hicieron ensembles de 3 y 5 modelos. No se hicieron más, dado que era bastante costoso computacionalmente. Y también se aplicaron los 3 tipos de votación: Average, Maximum y Selected Class Average Voting o SCAP. También se probó incluyendo dentro del ensemble modelos con los datos clínicos. Bueno, resultados. Para el experimento 1 de características radiómicas y modelos de Machine Learning, para los clasificadores base, el mejor resultado fue un AUC de 0.68 y una accuracy de 76%. Luego, cuando se incorporaron las características clínicas, esto subió a un AUC de 0.72 y una accuracy de 0.72. Como les había mencionado, por lo general la métrica que se usa para comparar en los artículos es el AUC, pero en caso de que quisiéramos favorecer otra métrica como el accuracy, también se obtuvo un modelo en que la accuracy era más alto, que era de 0.81. En este caso, pues escogemos el modelo que más nos convenga dependiendo de la métrica que queramos favorecer. Luego entonces se hicieron ensembles y con los ensembles de 10 modelos se obtuvo un AUC de 0.70 y una accuracy de 59%. Para este caso de los modelos de Machine Learning y para las mutaciones FR, no se obtuvo un mejor desempeño con los ensembles, sino con los modelos base y las características clínicas. Para la mutación CRAS y los modelos de Machine Learning, para los clasificadores bases se obtuvo un AUC de 0.65 y una accuracy de 70%. Cuando se combinaron las características de la imagen con las características clínicas, se obtuvo una mejora de un AUC de 0.67 y una accuracy de 0.69. Cuando se aplicaron ensembles, en este caso ensemble de 10 modelos utilizando como método de votación SCAP, se obtuvo un AUC de 0.71 y una accuracy de 0.72. Entonces, como se puede observar en este caso, al aplicar ensembles, en particular aplicando ensembles con la votación SCAP, se logró mejorar el desempeño del clasificador. Luego entonces, en el experimento 2, en el que se trabajó con redes neuronales convolucionales, para los clasificadores base y la mutación EGFR, el mejor clasificador fue un AUC de 0.675 y una accuracy de 0.65. Bueno, estos resultados no fueron muy buenos, pero al combinarlos en un ensemble se logró subir hasta una AUC de 0.75 y una accuracy de 0.82. Luego, al combinar estos modelos con modelos de datos clínicos, se logró llegar a una AUC de 0.825 y una accuracy de 0.914. Para la mutación CRAS, el mejor resultado fue un AUC de 0.739, aunque en general no se obtuvieron buenos resultados en todas las métricas con los clasificadores base. Sin embargo, al combinarlos en un ensemble, obtuvimos un AUC de 0.778 y una accuracy de 0.72. Y al combinar los ensembles con modelos de datos clínicos, obtuvimos un AUC de 0.84 y una accuracy de 0.667. Entonces, nuevamente, en este caso se observa que al hacer un ensemble aplicando SCAP, se puede mejorar significativamente el desempeño de los clasificadores. Bueno, conclusiones. En este estudio se ha analizado la efectividad de aplicar ensembles para la predicción de las mutaciones EGFR y CRAS, tanto para modelos de Machine Learning como para redes neuronales convolucionales. En particular, se evaluó la eficacia del esquema de votación SCAP propuesto por nosotros. Para las mutaciones EGFR,
los modelos de Deep Learning pasaron de un AUC de 0,675 y una accuracy de 0,657 a una AUC de 0,825 y una accuracy de 91.4%. Es decir, se vio una mejora significativa. Para la mutación CRAS, tanto en los modelos de Machine Learning, en donde se pasó de una AUC de 0,65 a una AUC de 0,71, y como en los modelos de Deep Learning, donde se pasó de un modelo de 0,739 a una AUC de 0,844, se observó un aumento en el desempeño. Bueno, comparándonos con los otros autores, en particular con el trabajo de Javert et al., que fue con el mismo dataset, ellos obtuvieron un mejor resultado en cuanto a la mutación EGFR. Sin embargo, en el trabajo realizado por Javert, no se utilizaron características automáticas, sino que se utilizaron características semánticas dadas por un radiólogo. Nuestro trabajo tiene la ventaja de que las características se calculan automáticamente. Comparando con los demás trabajos, el siguiente mejor trabajo que utiliza características automáticas tenía una AUC de 0.81. Nosotros obtuvimos una AUC de 0.825, lo cual es ligeramente mejor. En cuanto a la mutación CRAS, Javert et al. No pudieron encontrar un modelo concluyente, mientras que en este estudio se encontró un buen modelo con una AUC de 0.844. También comparándonos con otros trabajos, el mejor AUC que se había obtenido para la mutación CRAS era de 0.75. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta la literatura que revisamos, nuestro modelo para la mutación CRAS vendría siendo el mejor. Los resultados de este trabajo muestran que hay buen potencial para predecir las mutaciones EGFR y CRAS a partir de imágenes médicas, incluso cuando se trabaja con datasets pequeños, siempre y cuando se apliquen las técnicas adecuadas. Y que utilizar SCAP, nuestro modelo de votación propuesto, aumenta el desempeño de clasificadores de Machine Learning y redes neuronales por convolución. Bueno, muchas gracias y los invitamos a que si están interesados en los posgrados de la Universidad del Norte, escriban al correo electrónico posgradosingeniería@uninorte.edu.co o sigan al programa en sus redes sociales. Bueno, si tienen alguna pregunta, los escucho. Muchas gracias Silvia por tu presentación, excelente, bien organizada. Te tenía unas preguntitas. ¿Cuál de las dos indicadores de desempeño crees tú, con cuál te quedarías? Si tú hablabas de la AUC y de la accuracy, ¿con cuál de los dos te quedarías? ¿Cuál crees que sería la ventaja de uno con respecto al otro? Pues con la mayoría de los médicos prefieren guiarse por el AUC, ya que indica una mayor separación entre las distribuciones, pero yo personalmente creo que el mayor número de observaciones clasificadas correctamente debería ser más importante. Lo único es que para el caso de que tenemos nosotros, de que una de las clases es minoritaria, puede ser un indicador engañoso. Entonces, por ejemplo, podría ser que yo tuviera un 84% de accuracy y resulta que el clasificador simplemente estaba clasificando todas las instancias como normales. Sí. Pero como las normales eran la mayoría en el dataset, entonces tiene un porcentaje alto. Y entonces sería una métrica engañosa, mientras que en el AUC sí se vería reflejado esta diferencia entre las clases. Entonces, bueno, en realidad creo que deberían considerarse no solo una sola métrica, sino tener en cuenta varias métricas para poder decir cuál es un clasificador que se está desempeñando mejor. Más adecuado. Y en combinación, ahí me corriges, creo que cuando tú te comparabas con los artículos de la literatura, creo que comparabas más que todo con el AUC. Me corriges ahí si de pronto con respecto a la accuracy, ¿cómo te fue en tu metodología comparada con la que hicieron ellos? Bueno, pues para las mutaciones EGFR, nuestro accuracy es más alto que el AUC porque fue de 91.4%.
Sin embargo, en los demás trabajos no reportaban el accuracy, así que no los puedo comparar por esa métrica. Eso sí es cierto que precisamente con un estudiante mío que estoy trabajando, que tiene una metodología parecida a la tuya, nos pasa eso, que los artículos que uno encuentra en literatura no necesariamente reportan todos todos los indicadores de desempeño. Y la otra es, ¿cómo crees tú que, o sea, es posible conseguirse datasets más grandes? No sé si esos de 50 y pico, 58, que tan Bueno, grandes. pues, en realidad mi dataset es relativamente pequeño porque estoy trabajando con datasets públicos. En ese sitio web de Cancer Imaging Archive hay más imágenes, pero entonces ha sido muy difícil conseguir imágenes que tengan las tres condiciones, es decir, que tengan la segmentación del tumor ya dada por un radiólogo, que tengan la información de si tienen o no las mutaciones FR y CRAS, y que además tengan los datos clínicos. Entonces, esas 83 eran las únicas que cumplían con las tres condiciones. Claro. He pensado que a futuro podría buscar alianza con un hospital o con alguna organización de investigación del cáncer para conseguir más imágenes. Y pensaba hacerlo, pero se metió la pandemia y no tuve como mucha oportunidad de interactuar, sí. Sí, yo creo que de todas maneras el trabajo que ya has mostrado, como te digo, es excelente. Yo creo que es una carta de presentación para de pronto proponer una propuesta internacional, puede ser a NIH, por ejemplo, que ya presenten los resultados, el potencial de las herramientas, la metodología que ustedes utilizaron, para ustedes de pronto proponer un estudio a más largo plazo para ustedes poder recoger más información con los parámetros que ustedes necesitan. Sí, yo creo que esa sería una muy buena idea, lo voy a tener en cuenta, a buscar propuestas, sí, convocatorias. Y una última preguntita, Silvia, cuéntanos así de rapidez cómo te fue a ti con la experiencia que tuviste con la pasantía con respecto a los fondos, a los que aplicaste, etcétera. Bueno, a mí me fue muy bien con la pasantía. Tuve la oportunidad de ganarme una beca Fulbright de estudiante visitante y ir a la Universidad del Sur de la Florida. En particular, esa experiencia que tuve en la Universidad del Sur de la Florida me ayudó mucho para mi investigación. Muchas de las bases teóricas y conceptuales que apliqué para el estudio me las dieron allá, trabajando con los profesores Dimitri Volkov y Lawrence Hall. Bueno, para eso también la Universidad del Norte me apoyó también con la beca. La beca fue parte Fulbright, parte de la Universidad del Norte. Y también me ayudaron a hacer el contacto con la Universidad del Sur de la Florida, ya que en el programa hay varios profesores que estudiaron su doctorado allá y tienen un convenio establecido con esa universidad. Así es, así es. Bueno, me alegro pues que hayas sacado el máximo provecho de esa oportunidad tan linda. Bueno, Silvia, entonces nuevamente muchísimas gracias por tu presentación y éxitos en el resto de tu estudio. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por invitarme. Listo. Bueno, entonces, después de Silvia, vamos a pasar ahora a la presentación del ingeniero Randy Consuegra Ortega. Randy Consuegra es estudiante, es nuestro primer estudiante de maestría que está haciendo presentación el día de hoy. Él es uno de los que, digamos, que ha aprovechado al máximo esa oportunidad de poder estudiar el pregrado aquí mismo en la universidad y continuar con sus estudios en la maestría prácticamente inmediatamente ya. Entonces, digamos que él mismo nos contará de su excelente experiencia. Entonces, Randy, te dejo para que puedas presentarte y empezar tu presentación. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Miguel. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Como les comentó, mi nombre es Randy Consuegra. Yo estudié mi pregrado en la Universidad del Norte y estoy cursando la maestría también. Estoy becado por Colciencias en la convocatoria de regalías. Y bueno, les vengo a presentar los avances de mi tesis, lo que se lleva a este día hasta el momento, a día de hoy. Mi tema de investigación es asimilación de datos, y pues el tema de presentación es un esquema de datos operacional
basado en la descomposición de Cholesky modificada. Mi tutor es el ingeniero Elías Niño y esta investigación también estuvo apoyada por el Laboratorio de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. Entonces, entrando en materia, ¿qué va a tener el contenido de la presentación? La presentación vamos a hablar de una pequeña introducción, les voy a describir brevemente qué es la asimilación de datos, una formulación desde un esquema bayesiano, qué es la asimilación secuencial, voy a hablar un poco de eso, y definir el filtro de Kalman, el Ensemble-Kalman Filter como tal. Después hablaría qué es la descomposición de Cholesky modificada en el contexto del filtro de Kalman y unos resultados del esquema operacional, lo que tuvimos que hacer para poder llevar esta parte teórica ya al operativo con datos reales. Dicho eso, la asimilación de datos, aquí hay un palabrerío largo, yo sé, pero lo importante es decir que es el proceso en el cual un modelo imperfecto propaga estados en el tiempo que se ajustan a observaciones reales. Me dirán, ¿cómo así? Bueno, en unas palabras más sencillas, el objetivo de la asimilación de datos es calcular el mejor estado posterior dado la información que tenemos. ¿Qué información tenemos? Tenemos un modelo matemático que propaga estados en el tiempo, como lo vemos, una M que propaga, coge un estado y lo lleva adelante en el tiempo, lo avanza, y unas observaciones con ruido. Es importante detallar, como lo dije en el slide anterior, no todas las observaciones son observadas en todo el instante de tiempo, y esto es lo que nos representa acá. H de X más epsilon nos quiere decir que todas las observaciones vienen con un ruido aleatorio, que puede ser del muestreo, del instrumento, de la transmisión de datos incluso, o del procesamiento, viene asociada con un ruido, y además un operador observacional H, que nos va a decir qué parte o qué componentes se están observando. Porque, por ejemplo, en el contexto de Colombia, tenemos aproximadamente, si no estoy mal, 11 sensores, entonces estaríamos viendo parte del territorio nacional y de la información que podemos obtener en cuanto a meteorología, por ejemplo. Aquí más claro podemos ver que el estado óptimo, X asterisco, es lo que les estoy mostrando. Un modelo cualquiera nos va a decir que este es su mejor pronóstico, lo que dice XB. Nuestro operador observacional H nos dice esto es lo que estamos viendo, y lo que podemos ver de ese estado óptimo es la información que tenemos en la parte D. Eso sería lo que estamos viendo, y con eso es lo que tenemos que trabajar para poder lograr llegar a ese estado óptimo. Ahora bien, vamos a formular este problema de una forma bayesiana. Existen dos modos de resolver esta situación. Un método secuencial en el cual, dadas las observaciones, vamos a ir corrigiendo. Observamos, corregimos, observamos, corregimos. Entonces, el modo posterior es proporcional a la prior por la likelihood. O sea, es proporcional a lo que estamos viendo en este momento por la función de verosimilitud, de qué tanto podemos confiar en eso que estamos viendo. Entonces, el análisis, o sea, el mejor estado posterior, será la solución del problema de optimización que se está presentando. Buscar el argumento que maximice la probabilidad posterior. Otro esquema también usado es el esquema variacional, en el cual tenemos muchas observaciones y las vamos a asimilar todas de un solo, en one single shot. Entonces, la posterior va a quedar proporcional a esto que estoy viendo, y el análisis en el instante cero se va a resolver de esta manera. Después de ahí va a cambiar. En nuestro caso, vamos a usar asimilación secuencial. Ahora bien, como les comenté, la posterior es proporcional a la prior por la likelihood. Cuando tenemos unos supuestos de gaussianidad que podemos hacerlos, entonces este problema tiene una fórmula cerrada, y la solución a ese problema, la distribución de los errores, se puede encontrar de esta manera. Esta ecuación nos va a decir cuál es el estado óptimo posterior, donde R es la matriz de covarianza de los datos, B es la matriz del background, lo que se conoce como el background, o sea, la información que ya tenemos, lo del modelo, es la matriz de covarianza de eso, y H se linealiza alrededor de ese background y obtenemos un operador lineal. Siempre que tengamos ese operador lineal, vamos a poder encontrar una solución cerrada a este problema. Además, la matriz de covarianza del estado posterior viene dada por A. Aquí hay un pequeño problema cuando se implementó esto. Esto sería conocido como hasta este punto, esto es el filtro de Kalman normalmente.
P era costoso computacionalmente, tener que propagar en el tiempo las observaciones, lo que tenemos, lo que el modelo nos ha dicho, y además después tener que propagar la matriz de covarianza. Se tenía que propagar uno y se tenía que propagar el otro. Una solución a esto es el filtro, el Ensemble-Kalman filter. En el filtro de Kalman, en el Ensemble-Kalman filter, lo que usamos es Ensemble. Este es un método de Monte Carlo para estimación de parámetros. Entonces tenemos múltiples realizaciones del modelo que nos van a permitir estimar los estados posteriores, los momentos posteriores de la distribución, dado estos ensembles, pues cada uno propaga y proyectará hacia allá. Entonces, gracias a esto podemos proyectar la media posterior y hacer una estimación de la matriz de covarianza del modelo. Entonces podemos estimar PB, que sería, bueno, podemos estimar B a través de PB y así obtener información de nuestro modelo. Recordad que los modelos físicos en general, pues lo que se usa en este contexto, o modelos en general, pueden tener demasiados parámetros. Uno que vamos a ver más adelante tiene alrededor de 10 a la 6 parámetros. GPT-3, hasta donde tengo entendido, tiene 10 a la 8, 10 a la 9 parámetros, un poco más, un poco menos. Entonces los modelos son muy grandes y es muy costoso correrlos, como dijo la ingeniera Silvia. Visualmente, lo que les he comentado sería esto: tenemos múltiples realizaciones que están proyectando al forecast del modelo, generan lo que podemos ver una covarianza de esto. Tenemos una observación real que confiamos o no en ella. Decimos, bueno, puede tener ruido o no. Entonces, lo mejor que se puede estimar es el punto rojo. Eso es el análisis. Esto es lo que el filtro de Kalman daría. Y así se va propagando secuencialmente en el tiempo. Vamos observando, propagamos lo que vemos. El nuevo análisis se vuelve un background y se proyecta. Entonces, gracias a la utilización de los ensembles, ya no tenemos que propagar la varianza, sino nada más propagar el ensemble en el modelo. Trabajamos con 40 realizaciones del modelo. 40, 20, 10, 30. Dado que usualmente esto se trabaja también en un entorno HPC, con paralelismo y todo eso. Ahora bien, hablamos de descomposición de Cholesky modificada en el contexto de asimilación de datos y el filtro en Ensemble-Kalman filter. Como les comenté, muchos de estos modelos son muy grandes. Son de 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 7 parámetros. Entonces esa matriz de covarianza va a ser proporcional a esto, lo cual la hace gigantesca. Dicho eso, trabajar con estas matrices es muy complicado y más de su manera densa. Lo que uno quiere hacer es ahorrar costo computacional al cálculo de esta matriz de covarianza y de su inversa. Porque si lo notan, la fórmula tiene la inversa de la matriz de covarianza. Entonces se ha propuesto algo. ¿Qué tal si cogemos los componentes del modelo y le creamos unas vecindades alrededor? Creamos una vecindad de unos rayos de efecto proporcionales a esa vecindad. Y vamos a tomar en este caso, en la literatura algunos toman toda la vecindad, nosotros vamos a tomar solo lo que se llamará los predecesores. Y así vamos a estimar la matriz de covarianza del background. Poco más de contexto, ¿qué son estos predecesores? ¿Qué es esta vecindad? Bueno, pues, tenemos una forma de etiquetar los datos. Se etiquetan los datos, ya sea row major o column major. Lo que ustedes pueden ver en localbox alrededor de 6. Esa sería toda la vecindad de 6. Y los predecesores serían los que estén en D. Son los que están marcados en azul, los que van antes de él. Con este esquema en mente podemos hacer algo. Estimemos cada modelo, cada componente del modelo como una solución al problema, este problema de regresión. Podemos estimarla así, donde estos betas son la solución a este problema de optimización que están viendo en pantalla, y esto nos servirá para estimar esas componentes y los valores posteriores. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos ayuda? Con esto vamos a formar dos matrices, bueno, sí, T y D, las cuales van a administrar toda la información de cómo están variando eso, cómo se están perturbando y cómo están modificándose en el tiempo. Cómo está variando, pues, en el background. Y así vamos a estimar B a través de esta descomposición de Cholesky. Aquí hay un dato importantísimo. T tiene la estructura que nosotros queremos imponer sobre la matriz B. Y aún así también es capaz de almacenar la información. Entonces, esto es un estimador de lo que va a ser B. De hecho, es B, sí, B.
Y también nos da una facilidad. Vamos a tener, esta operación nos permite calcular de manera eficiente B inversa. O sea, vamos a tener una B inversa localizada de esta manera. Por ejemplo, aquí pueden evidenciar en el medio, esa sería matriz de covarianza del modelo de Lorentz 69, que tiene mucho ruido alrededor de varios puntos, pero nosotros sabemos cuáles son las correlaciones efectivas, que lo ven en la primera parte, serían las que están en rojo, y esa es la estructura que queremos imponerle. Entonces, cuando imponemos esa estructura, queda la parte final, lo que nos da una ventaja. Tenemos una matriz localizada, es sparse, las operaciones sparse son más eficientes computacionalmente hablando, y hemos reducido correlaciones espurias alrededor de los puntos. Hay correlaciones que pueden no existir, por ejemplo, en este caso estaríamos viendo el modelo Lorentz, es un modelo que mimetiza partículas en la Tierra. Entonces, en la primera estaríamos diciendo, no sé, que el clima en Barranquilla está correlacionado con el clima en el Sahara o en Checoslovaquia, por ejemplo, por poner cualquier cosa. La localización nos permite decir, bueno, dale, para mi modelo, para este caso en particular, yo no quiero tanto, a lo más yo quiero que Barranquilla esté correlacionado a Cartagena, Santa Marta y tal vez Medellín, dependiendo del modelo que tengamos. Que pues parece tener sentido, ¿no? Ahora hablemos del esquema operacional que estamos proponiendo. En nuestro esquema operacional nosotros vamos a tomar datos reales que vienen de la NOAA, que es la Agencia Nacional de Oceanografía y Ciencias Atmosféricas en Estados Unidos, y un modelo de circulación general atmosférico llamado SPEEDY. ¿Qué hacemos? SPEEDY es un modelo físico, tiene 10 a las 7 parámetros, es de baja resolución, pueden ver que la malla es bastante grande, y tiene 7 niveles de presión. La NOAA, por otro lado, viene de un modelo de alta resolución, tiene una malla mucho más fina, captura mejor la información en todos los puntos, y pues tiene mucho más datos, ¿no? Entonces lo que queremos es coger datos de la NOAA y poder proyectarlos, interpolarlos realmente a la malla de SPEEDY para que sean la condición inicial del modelo y propagarlos en el tiempo para poder hacer asimilación de datos, para poder tener información real. Nosotros hicimos esta interpolación usando splines y un aligeramiento, un suavizado con vecino más cercano. Tuvimos una ventaja, no necesitamos hacer interpolación vertical, pues los niveles de la NOAA encajan con los niveles de SPEEDY. Solo tuvimos que hacer esa interpolación vertical que les estaba mencionando. Interpolamos verticalmente usando unos splines y un suavizado con vecino más cercano. Aquí pueden ver las 7 capas que estamos obteniendo, por ejemplo, para humedad relativa en este caso, cómo se distribuye la información a través de las capas. Ahora bien, veamos una variable, cómo se comportan los datos reales, que sea lo que observamos de la NOAA, la interpolación, que es cómo lo llevamos, y qué nos está diciendo el modelo para esas variables. Entonces podemos ver de que la interpolación estaba funcionando en esos momentos, y también quiero mostrarles lo que logramos imponer con Modify Cholesky. Impusimos una estructura de L por... Aquí está la estructura que nosotros impusimos, y aquí, así quedaba la matriz de covarianza, la estimación de la matriz de covarianza. Cuando estimábamos B inversa, se veía así en la forma densa, que es un poco más detallada. Pueden verla. Esto fue usando matrices sparse, lo que nos permitió ahorrar mucho costo computacional. Y bien, aquí está la gráfica de los errores solamente del modelo. ¿Qué pasaba cuando propagábamos el modelo sin hacer asimilación de datos todavía? Podemos ver, esto es el logaritmo, una muestra de la gráfica en logaritmo del MCE para los datos del 1 de julio. Nosotros propagamos el modelo en un día. Lo probamos desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana, las 12 de mediodía y las 6 de la noche. Ahora bien, cuando nosotros hicimos asignación de datos, esta variable es la temperatura. Sí, es la temperatura. Podemos ver qué es lo que nos dice el forecast, el modelo solamente. El modelo nos estaba diciendo que así se debería de ver la realidad. Aún así, nosotros con observaciones reales
nosotros dijimos, bueno, vale, si nosotros asimilamos, realmente la realidad se tiene que ver así. Y vemos cuán cercana es con respecto a la realidad. Un detalle que se me pasó a mencionar es que nosotros primero usamos pruebas sintéticas, usamos información de la NOAA perturbada como observaciones reales para corregir los pronósticos, pero recientemente pudimos acceder a información real de sensores a nivel mundial. Entonces ya tenemos datos reales, tomados en tiempo real, recientes, procesados. Nosotros lo estamos procesando localmente. Esto fue parte de un proyecto de otros compañeros, miembros del laboratorio. Entonces, ese proyecto fue insumo para que nosotros podamos asimilar realmente, asimilar con datos reales lo que estábamos observando. En un paso de asimilación, lo que nosotros vemos acá, para variando los radios de influencia, es cómo se administran los errores. Quiero hacer énfasis en que esto fue un paso de asimilación, esto es un trabajo en progreso. En la conclusión lo voy a mencionar de nuevo, pero estamos trabajando en conectar ese modelo de Speedy con esta implementación que estoy realizando, con todo este esquema de asimilación, para que la propagación sea automática. Aún así, a este momento, en un paso de asimilación, variando los radios y para los niveles en los que se encontró información, que sean los 3 niveles superficiales, los más cercanos a la Tierra, que son 925 milibares de presión, 850 milibares de presión, 700 milibares de presión, cómo varían los errores, variando los radios. Podemos ver que el modelo en este contexto, quiero echar para atrás un momento, pasé, disculpen. Ok. Para variable U y para variable B, los errores se percibe que se pueden disminuir solamente viendo la hora 6, en cuánto inician los errores y cuánto inician nuestros errores con haciendo asimilación de datos. Entonces podemos ver que la asimilación nos está ayudando a mejorar esos pronósticos que de por sí el modelo son bastante buenos. Nos permite mejorarlo gracias a que estamos obteniendo observaciones reales. Tenemos esa información y estamos mejorando lo que estamos viendo. Entonces, a una manera de conclusión, a grandes rasgos, hasta el momento hemos estado proponiendo un esquema operativo de asimilación de datos usando el filtro Ensemble-Kalman Filter con una descomposición de Cholesky modificado. Esto nos ha ahorrado costo computacional y nos ha permitido asimilar y obtener mejores pronósticos de estos modelos, dada la cantidad de variables que tenemos. Estas matrices, en algunos casos, corriéndolas en el clúster, han llegado a utilizar 72 cores y a tener el espacio de memoria 168 GB de RAM. Entonces, son matrices bastante costosas y estas operaciones son muy costosas a realizarse, y esta implementación nos ha permitido llevarlas de manera eficiente a su realización. La interpolación de los dos datasets fue un gran problema que logramos superar de manera eficiente gracias a la obtención de los datos y a que los niveles encajaban, proyectar los de los mallas a esta manteniendo las dinámicas físicas y la consistencia de las localizaciones, porque en muchos casos esta interpolación puede llevar a relacionar Colombia con la Antártida, por decirlo así, si no se realizan de manera correcta. Y los errores de los modelos del forecast se están controlando gracias a las observaciones reales que estamos obteniendo. A manera futura, más adelante, no lo inmediato, un futuro más lejano, sería la integración, bueno, mentira, la inmediata es la integración con el modelo Speedy, como yo les comenté. Eso sería lo más inmediato para mí, para poder hacer la propagación automática y ver cómo van mejorando la asimilación en el tiempo gracias a las observaciones que hemos obtenido. A futuro, eso sí, mejorar estos cálculos usando paralelización, usando metodologías de paralelismo, y también usar un modelo de baja resolución como lo es el WRF. WRF, que lo usan ya los centros de investigación atmosféricos más importantes a nivel mundial y los observatorios, por ejemplo, en Holanda, en universidades con las que hemos contactado en Holanda, en Argentina, incluso también lo estaban utilizando, si mal no estoy enterado, y obviamente en Estados Unidos. De hecho, la NOAA por debajo también utiliza datos de WRF para corregir las observaciones que ellos van teniendo. Y esos son los pronósticos que el IDAN hasta el momento ha tenido. También hacer énfasis, el IDAN en estos momentos obtiene datos de la NOAA que provienen de WRF o corridas de WRF que ellos mismos están realizando. Porque hemos tenido reuniones con INVEMAR y con la Fuerza Aérea
y estamos hablando de esas cositas con ellos. Este trabajo fue presentado también en el Second International Workshop on Data Assimilation for Decision Making, que se llevó hace unos días, de hecho el lunes fue mi presentación. Entonces, las referencias y muchas gracias, tienen los links, las inscripciones están abiertas, los esperamos en el programa de posgrados. Bueno, muchas gracias, Randy, por tu presentación. Te tenía unas preguntitas. Con respecto, tú me dices que una parte de tu trabajo es hacer la automatización de la propagación, ¿cierto? Eso, ¿qué tanto, cómo se está haciendo en la literatura, en los artículos que tú has encontrado parecidos a tu trabajo? No, bueno, lo que ha pasado realmente es, uno esperaría, sí, uno espera que, por ejemplo, en la literatura uno encuentra de que los modelos ya están integrados, ya sea porque están hechos en Fortran y la gente está asimilando en Fortran porque necesita la velocidad computacional. Entonces, yo estoy trabajando en Python, entonces muchas de esas integraciones han sido un problema porque me toca comunicarme con SH, con Fortran, con todo eso. Entonces, digamos que eso ha sido el gran problema en la mayoría de casos. Y esa integración muchas veces no está bien clara. Yo lo tengo nativa. Yo he tenido más problemas de cuanto a implementación y transferir la información de Python a Fortran y que se puedan comunicar bien y no que estén ahí todos locos. También que uno es Column Major o Major, bueno, Big Endian y Little Endian, cada uno desde su filosofía. Entonces, al transferir información me he dado cuenta de que uno lo interpreta de otra manera. Entonces, estoy corrigiendo esos detalles. Por decirlo así, estoy aprendiendo Fortran para poder ponerlo, propagarlo. Sí, no, Fortran va a estar con nosotros hasta el fin de los días, amén. Ok, pero entonces lo que dice es que en la literatura tienen ese problema, digamos que modelos con una implementación distinta a cómo se tienen que utilizar más adelante. Yo lo que entiendo es que tu trabajo va a automatizar todo ese proceso. Bueno, de pronto me faltó mencionar, el operativo no es de pronto automatización como tal, sino un esquema operativo es que se integre el modelo, se integren las observaciones, que podamos tener datos reales, porque el principal problema es que Speedy nada más tiene observaciones. Si uno quisiera trabajar con Speedy te ve a ti por defecto con datos de 1982 y tiene información solo de esos años, que fue lo que se hizo y se convirtió en el formato de ellos. Nosotros tomamos datos de la NOAA que estaban en NetCDF, los llevamos a un formato que los reconoce Speedy, interpolando y manteniendo las físicas de los dos modelos. Digamos que mantuvimos las observaciones de lo que es la velocidad del viento, las componentes del viento, la temperatura, humedad relativa. Bueno, la NOAA usa humedad relativa, Speedy usa humedad específica, niveles de presión, la presión atmosférica. Nosotros interpolamos todo eso a un formato en que Speedy lo pueda leer y propagamos esa información hasta el día de hoy. O sea, ya nosotros no estamos amarrados a decir, tengo que propagar desde 1900 hasta el 2020 para poder obtener mi información, que sería absurdo y sería muy demorado, sino que ahora nosotros partimos directamente desde 2020 con datos reales de lo que se ha visto hasta el momento. Esa es una parte. La parte operativa también viene en que va a estar integrando informaciones reales que estamos consumiendo del API y puede hacer pronósticos continuamente. Estoy en la parte de continuo, digamos que ya tengo un esquema de asimilación, porque si uno le mete observaciones, asimila. Me falta parte operativa en la cual se integraría el modelo Speedy para propagar en el tiempo lo que vayamos asimilando. Ok, interesante. Y una pregunta, Randy, también, sí. Cuéntanos un poquito con respecto a los requerimientos computacionales del área en la que estás trabajando y cómo te has soportado con respecto a eso en las herramientas que puedes encontrar en el programa. Pues los requerimientos han sido bastante altos. De hecho, yo llevo bastante tiempo trabajando con el profesor Elías Niño y me acuerdo que mi primer PC se queda como 3 noches corriendo para reventar un error en el tercer paso de 20, 30 y es un sufrimiento. Entonces, gracias a Dios, la universidad adquirió un clúster de datos. El departamento de sistemas adquirió, nos dieron acceso. Entonces, muchas asimilaciones que duraban 3, 4, 5 días corriendo en mi computador personal, ya las he hecho en 15 minutos, 20 minutos, he podido correrlas de manera eficiente gracias a que un clúster bastante bueno, bastante grande. Hemos estado ahí haciendo esas asimilaciones en los servidores que nos ofrece la U, además de la guía del profesor, que también nos ha ayudado con mejoras en cuanto a mejores técnicas de localización, de asimilación, de utilizar esto, utilizar lo otro. Entonces hemos estado mejorando siempre con la guía del profesor Elías y con los recursos que tiene la U.
Así es, en el caso de Randy, pues como comentaba él, está trabajando con el profesor Elías Niño, que está trabajando en el área de asimilación de datos, y todos los modelos o todos los trabajos de investigación que sus estudiantes trabajan y él mismo, pues implica el uso de unos recursos computacionales altos. Como decía, pues si uno lo va a hacer, digamos que con el equipo personal de uno no acaba nunca, puedes demorarte como el 20 veces más el tiempo en poder terminar la tesis. Entonces, digamos que, por eso como resaltaba él, y para contarles a todos, pues la idea es que la universidad, el departamento adquirió ya hace un par de años ya, y configuró un clúster para trabajo de alto volumen computacional adentro de la Universidad del Norte. Entonces está soportado por todo el centro de datos de la universidad, lo cual da un respaldo súper amplio, garantiza pues que no haya ningún tipo de caída, de error, de ningún tipo de, digamos que estructural, de operativo, lo que le facilita a los estudiantes hacer su investigación, probar sus modelos, hacer unos cambios. Y como decías tú, Randy, en cuestión de 15 minutos puedes darte cuenta si lo que tú quisiste probar te funcionó o no, o puedes Exacto. probar otra cosa, hacer un cambio en el modelo, etc. Entonces yo creo que eso es algo importante para resaltar ahí, y todos los estudiantes, tanto de la maestría y doctorado, tienen acceso a ese clúster. Es cuestión de, obviamente, depende del tipo de problema que se esté enfrentando. Digamos que se solicita el acceso al clúster y ya sin ningún problema se puede utilizar. Bueno, Randy, bueno, la última preguntita. Sí. Tú fuiste estudiante de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Tú hiciste el enlace pregrado-posgrado y empezaste de un solo. Cuéntanos un poquito de la experiencia de eso. Bueno, sí tuve una pequeña demorita en el sentido de que Colciencias, como usted sabe, siempre hay un proceso ahí entre Colciencia Val y todo eso. Entonces tuvimos un pequeño percance ahí, pero sí, yo empecé inmediatamente. Yo terminé mi pregrado y prácticamente al semestre enseguida inicié, gracias a todo esto. Bueno, digamos que se suponía que debía iniciar enseguida, pero como son los trámites con Colciencia que piden el papel de egresado y que ese semestre no vamos a pagar sino el otro, entonces tranquilos, pero bueno, vale. Pero omitiendo todo eso, todo ha sido bastante fluido, bastante bien y fue corrido, todo inició bastante como se esperaba y pues ha sido una experiencia agradable porque mucho de esto yo venía trabajando con parte de mi proyecto de pregrado y logramos empalmarlo en la maestría y fue ampliarlo mucho más. Listo. Bueno, Randy, entonces, muchísimas gracias por participar en el evento de hoy, tu presentación. Entonces, la sesión de en la mañana la vamos a cerrar con el estudiante, segundo estudiante de maestría que se presenta hoy, que es el estudiante Pedro Acevedo Rodríguez. Pedro también tiene digamos que sigue una experiencia parecida a la de Randy, en el sentido de que Pedro fue estudiante de pregrado de la Universidad del Norte y hizo el enlace de pregrado a posgrado también para poder pasar de un solo al posgrado. Entonces, Pedro, bienvenido nuevamente y adelante. Muchas gracias. Ok. Voy a... buenos días, mi nombre es Pedro Acevedo. Pues como comentó el profesor Jimeno, hago parte de la maestría en Ingeniería de Sistemas en la área investigativa. Realicé el clase pregrado posgrado para poder participar y hacer mis estudios de posgrado en la mayor brevedad posible. Es decir, mi último semestre de pregrado coincidió con mi primer semestre de posgrado. Entonces, continuando con la presentación del día de hoy, voy a mostrar los avances alcanzados en el insumo de tesis de esta maestría. Esta tesis tiene como título Propuesta de Protocolo de Enrutamiento, RPL, basado en balanceo de carga, junto al apoyo del ingeniero Daladier Java como mi tutor de tesis. Primero que todo, pues vamos a presentar el esquema, la estructura de esta presentación. Primero la introducción, un contexto es descrito con respecto a los objetivos de esta investigación. De igual manera, abordo algunas palabras claves
que nos dan a entender un poco más del área de la investigación, junto con la motivación y propia de esta propuesta. Ya luego, más a fondo, pues voy a hablar de las generalidades de RPL. Más adelante aclaro este tema, junto con la revisión de literatura, los alcances obtenidos en esta revisión y los insumos para la propuesta de investigación, que es la siguiente sección. Presento los resultados alcanzados hasta la fecha del día de hoy y las conclusiones y trabajos futuros pendientes de esta investigación. Okay. Continuando con ello, tenemos la introducción. La introducción pues presenta esto siguiente. Las redes de sensores inalámbricas se encuentran inmersas en múltiples áreas del conocimiento y se definen como esquemas que permiten analizar, resolver, prevenir, estimar problemas en áreas o zonas de interés. Como ya lo aborda este concepto, las redes de sensores inalámbricas están compuestas por dispositivos interconectados con el objetivo de un análisis final. Como lo mencioné anteriormente, dichos dispositivos pues se encuentran conectados mediante distintos tipos de reglas, distintos tipos de protocolos que permiten esas comunicaciones entre ellos, comunicaciones inalámbricas, obvio está. Y aquí entra en juego el concepto de RPL, que en inglés sería IPv6 Routing Protocol for Low Power and Loosey Networks. Cuando hablamos de Low Power and Loosey Networks nos referimos a redes restringidas por su capacidad de potencia de poder, y Loosey Networks referente a que son redes inestables. Estas redes son de dispositivos dispositivos que no cuentan con muchas capacidades físicas, por lo que tanto la manera en que estos se comunican debe ser lo más eficiente posible. De igual manera, contamos que las redes de sensores presentan serios problemas al encontrarse en escenarios de alto tráfico, es decir, los dispositivos tienen que enviar mucha información entre ellas. Entonces, por lo tanto, estas redes, al ser restringidas, pues presentan muchos problemas que conllevan una disrupción del servicio, ya hablando del servicio como el objetivo de análisis de interés. Junto a ello, pues, ese es un pequeño contexto. Vamos a hablar de las palabras claves que identifican esta investigación. Tenemos las redes de sensores, como ya lo mencioné anteriormente, dispositivos interconectados, las redes ad hoc. Esto hace referencia a redes descentralizadas, es decir, que no se encuentran con un dispositivo máster o coordinador para las decisiones de enrutamiento, las decisiones de comunicación, etcétera. Cada dispositivo es encargado de su propio proceso. De igual forma, pues, estamos hablando obviamente de los protocolos de enrutamiento, que son todas esas clases de reglas, esas clases de bases métricas que van a permitir esas comunicaciones efectivas. Mencionamos la IETF como el Internet Explorer Task Force, que hace referencia a ese protocolo, ese organismo de estándares de Internet. Es decir, ellos delimitan, dada la gran variedad de dispositivos que se cuentan, definen dichos estándares para que todos tengan una unicidad. Y respecto a esos estándares, nos encontramos a RPL, definido por dicho grupo, dicho organismo, que es obviamente orientado a las redes de baja potencia y conexiones inestables. Eso es clave al momento de definir esta propuesta. Y por último, pues, vamos a abordar esta parte de esquema de balanceo de cargas, que es la problemática identificada. Bueno, ellos nos definen la motivación. La motivación, pues, como lo dije anteriormente, las redes inalámbricas se encuentran propensas a presentar problemas de congestión y mala distribución de la carga. Es decir, desde la construcción del protocolo, pues por ejemplo, como ya lo mencioné, RPL, el estándar, de su construcción inicial, su definición de sus bases, no considera el balanceo de carga como una función en su protocolo. Por lo tanto, al presentarse en escenarios de alto tráfico, y es muy probable que presente disrupción del servicio, problemas de congestión, pérdida de nodos, etc. De igual manera, pues, motivación de esta investigación, recientemente, aplicaciones en las que es necesario alto flujo de datos, es decir, una alta velocidad, en estos tipos de sensores, como se presentan en dominios referentes a ciudades inteligentes, redes industriales, es decir, áreas de innovación actualmente. Bueno, listo. Ya entrando más en materia, dado el anterior contexto presentado, vamos a abordar el concepto y generalidades de RPL, siendo este protocolo de enrutamiento base de esta investigación. RPL es un protocolo de ruteo
de enrutamiento proactivo. Proactivo es decir que constantemente se encuentra actualizando sus conexiones. Es decir, los dispositivos, al pasar el tiempo, de igual manera se van informando de cómo se encuentran, cómo es su estado actual, para mantener esas conexiones entre los dispositivos de interés. Dichos dispositivos interconectados conforman una topología de árbol basada en la distancia de los nodos entre el respectivo nodo sumidero, en inglés nodo sink. Vamos a hablar de dicho nodo sink, siendo este el nodo sumidero el centro u objetivo de esta construcción de topología. Podemos abordar esta parte de árboles desde la teoría de grafos. La teoría de grafos nos describe, por ejemplo, si consideramos los dispositivos de sensores como nodos o vértices y las interconexiones entre estos como aristas o enlaces, podemos delimitar o describir dicha construcción como un árbol. Como sabemos, los árboles de teoría de grafos nos presentan son acíclicos y son conexos. Esta parte de conexidad es referente a la interconexión de los nodos. Y esta parte de conexión en esta área, o sea, en este ejemplo, tenemos que depende mucho de la conectividad, es decir, el alcance que tengan dichos dispositivos entre ellos. Eso ya abordándolo un poco más al contexto. De igual manera, este árbol descrito es el DODAG, que desde RPL, que es el Destination Oriented Directed Acyclic Graph. Eso es referente a que nos encontramos dirigidos a un único centro, en este caso el nodo sumidero, nodo sink. Todos los nodos van a estar encargados de enviar información a dicho dispositivo objetivo. De igual manera, opera mediante paquetes IEEE 802.15.4. Este es un protocolo de comunicaciones orientado a redes de áreas personales, es decir, cada dispositivo va a tener un alcance de máximo 10 metros. Por lo tanto, tienen que juntarse muchos dispositivos en áreas de interés específicas. También hablando de RPL, nos encontramos con tres tipos de nodos: el nodo sensor, el nodo hoja y el nodo sumidero. El nodo sumidero, como ya lo mencioné anteriormente, el nodo sink, ¿qué diferencias presenta? Las diferencias que presenta es que el nodo sumidero va a contar con una mayor carga de energía, una mayor capacidad de cómputo, dado que él va a procesar toda la información recolectada por los nodos sensores o los nodos hoja. ¿Cuál es la diferencia entre un nodo sensor y un nodo hoja? Pues un nodo hoja, pues haciendo el mismo símil de grafos, tenemos que dicho nodo hoja va a ser el que no presenta conexiones, es decir, no cuenta con nodos hijos. Y los nodos sensores, por su parte, sí pueden contar con nodos hijos. Continuando con ello, esta construcción de topología es descrita mediante mensajes de control. Estos mensajes de control son del protocolo ICMP-v6, hablando de direcciones IP6. Estos mensajes de control van a informar a los nodos entre ellos con respecto a la información actual de cada nodo. Dichos nodos van a tener lo siguiente: pues un nodo sensor va a enviar su información actual mediante un mensaje DIO. Van a enviar una información referente a solicitud de conexión mediante un mensaje DIS, y van a enviar una información referente a sus tablas de enrutamiento mediante mensajes DAO. Eso es como una pequeña generalidad de RPL. Continuando con ello, el mismo protocolo cuenta con la posibilidad de comunicaciones multipunto a punto, punto a multipunto, punto a punto, punto a multipunto. Eso es referente a la manera en que las redes se comunican, como puede ser broadcast, únicas y multicast. De igual manera, contempla un mecanismo para evitar ciclos. Evitar ciclos, abordando el concepto de grafo, pues tenemos que dichos nodos se van a interconectar. No se pueden interconectar entre nodos vecinos del mismo nivel. RPL los identifica mediante nodos hermanos. Si unos nodos hermanos no pueden ser conectados, dado que genera un ciclo. De igual manera, puede disponer de múltiples instancias de DODAG. Eso es referente a que un DODAG lo compone un nodo sink, es decir, bajo una misma red puede haber más de un nodo sink. Continuando con ello, tenemos pues este ejemplo aquí. Por ejemplo, los nodos cuentan con su nombre, es decir, su dirección IP, y va a haber un costo de camino referente a ello. De igual manera, por último, de esta parte de RPL, definimos las decisiones de enrutamiento basadas en una función de objetivo. ¿Qué hace este componente? Este componente, pues, nos presenta los siguientes escenarios: cómo computar el costo del camino, es decir, el enlace entre nodos,
cómo seleccionar los padres, cuándo, quién y qué tantos. Eso es referente a la siguiente decisión de transmisión de datos, a quién va a ser dirigida, puede ser a un solo padre, puede ser a varios, etc. Cómo computar el rango, eso es referente al problema de hermanos. De igual manera, cómo comunicar el costo del camino. Este costo puede ser calculado mediante métricas de red propias de esos dispositivos sensores. Por último, tenemos la función objetivo, se presenta como un esquema editable. ¿Cómo hace un esquema editable? Desde la definición del protocolo RPL, esta parte de función objetivo, esta decisión de enrutamiento, es modificable. Por lo tanto, o sea, no se presenta cerrado, sino que es abierto a ser modificado, por lo tanto es de gran interés dentro de la comunidad científica e investigadora de este campo. Ya abordando lo más específico, vámonos a la revisión literaria. Tenemos como el objetivo la revisión de esquemas de balanceo de cargas propuestos en RPL. Ese es el objetivo de la investigación. Vamos a abordar qué otras propuestas se han definido en la literatura. Las bases de datos consultadas fueron IEEE Explorer, ACM, Springer y ScienceDirect como bases principales. Los años considerados para esta revisión literaria fueron del 2015 al 2019, eso fue hecho el año pasado. La cadena de búsqueda, pues, incluye obviamente RPL, parte de balanceo de carga, la función objetivo, cuáles se han definido. Ya eso es referente a las palabras claves o keywords empleados. Por último, entre los artículos, conferencias y proceedings encontrados, se abordaron entre 20 y 30 artículos propios de esta área. Ya de esta revisión obtenemos la siguiente categorización. Esta categorización nos permite definir esos esquemas de balanceo, en qué se orientan, en qué objetivos presentan, para las decisiones de enrutamiento, para permitir un balanceo de carga efectivo. Pues tenemos las siguientes 4 categorías. Estas son las conscientes de energía, es decir, un nodo va a considerar la carga energética de los nodos padres para escoger el siguiente salto, la siguiente ruta. La utilización del buffer, entendiendo como buffer esa cantidad o límite de recepción de paquetes de datos que va a presentar un nodo. Eso obviamente, estamos hablando de nodos restringidos, va a ser bastante limitada. Y bueno, pensando en la distribución de la carga, pues si un buffer está lleno, pues dicho nodo no puede procesar. Por lo tanto, estos esquemas consideran que nodos están ocupados para no considerarlos como padres candidatos. De igual manera está el enfoque de múltiples caminos. Este enfoque de múltiples caminos, ¿qué me describe? Pues me describe que un nodo va a tener la posibilidad de comunicarse con múltiples padres, no necesariamente un único o en un cierto rango de tiempo, es decir, no va a amarrarse o emparejarse con un único nodo. De igual manera, la métrica de conteo de hijos es descrita con conteo de nodos hijos. Estos conteos de nodos hijos hace referencia, pues obviamente nos devolvemos un poco al concepto de grafos. Un nodo hijo va a ser el número de nodos que enlazan o conectan a un nodo padre. Ese nodo padre no va a ser hoja, obviamente, pero este nodo sí cuenta con nodos hijos para las decisiones de reclutamiento. De esta revisión que podemos rescatar, rescatamos las siguientes 2 propuestas. La propuesta de LBOF, que es Load Balancer Routing Protocol, Based on RPL, y LBRPL, que es el Energy Load Balancing RPL. Estas 2 propuestas son principales y son bases para la propuesta de investigación descrita en esta presentación. Tenemos las consideraciones energéticas de LBRPL y tenemos esta parte del uso del buffer de las categorías anteriormente mencionadas. Aquí lo podemos ver descrito en la imagen. Estas son tenidas en cuenta para la propuesta de investigación. ¿En qué consiste la propuesta? Bueno, aquí en resumidas cuentas voy a describirla. Tenemos que está basada en la función objetivo o F0. Esta función objetivo F0 es descrita propia, es descrita desde la definición del protocolo de RPL. Cuenta con las anteriores descripciones que hice, las partes del cálculo de rango, cálculo del camino, etc. Esta es fundamentada para esta propuesta. De igual manera, los principios expuestos por los anteriores autores referentes a los esquemas LBOF y el BRPL son tenidos en cuenta. De igual manera, se define un esquema de múltiples caminos, pensándolo ya en la categorización obtenida en la literatura. No un único padre va a ser considerado para las decisiones de enrutamiento.
De igual manera, emplea una función objetivo para la selección adecuada, ya eso pensándolo en la construcción del protocolo. Aquí, en esta propuesta, se emplean consideraciones aleatorias desde los procesos estocásticos que componen una comunicación de redes inalámbricas. Ya pensando las redes inalámbricas en un escenario real, tenemos que las comunicaciones entre dispositivos se ven propensas a no ser 100% probables, 100% adecuadas, dados múltiples factores, como puede ser la distancia entre los nodos, como puede ser factores ambientales que afectan la conectividad inalámbrica entre estos dispositivos, etc. Entonces, esto ha tenido en cuenta al momento de hacer la propuesta y las comunicaciones entre los nodos. Además, se delimita la asignación de pesos para decisión de ruteo. Esta asignación de pesos va referente a ese peso es el esquema de enrutamiento basado en balanceo de carga. Ese peso va a considerar dicho enfoque. ¿Qué resultados alcanzados obtenemos? Bueno, de resultados alcanzados hasta la fecha, se han delimitado ya la propuesta mediante 4 algoritmos. Estos 4 algoritmos describen ese protocolo de enrutamiento. El primer algoritmo define la adición de métricas de energía y parent count, a diferencia de, por ejemplo, el conteo de nodos hijos. Este conteo de nodos padres considera las siguientes saltos o las siguientes conexiones que tiene un nodo en específico. Eso pensando en la distribución que puede obtener. Por ejemplo, si él tiene un mayor alcance de nodos, él puede emplear distintos números de padres, por lo tanto habrá una mejor distribución. En el segundo algoritmo se almacena la métrica en el padre entrante, o sea, el padre que informa su conexión, mediante los arreglos de arribo y de pesos. Ya el peso considerando el balanceo y el arribo considerando ese tiempo que le tomó a ese nodo en actualizarse o en informar que está disponible para ser conectado. De igual manera, está el algoritmo 3. Este algoritmo 3 es la selección aleatoria del padre para un reenvío de paquetes de datos. Ese envío aleatorio, ¿cómo va a ser? Ese envío aleatorio va a ser ponderado. Eso ya pensándolo como más adelante lo explicaré. Y por último, el cuarto algoritmo aborda las generalidades del protocolo. En este se resume la recepción de paquetes por parte de un nodo e integra todos los algoritmos. Bueno, aquí continuando con los resultados alcanzados, pues tenemos la definición de función objetivo, se considera en la parte energética para las comunicaciones, además se analiza en un delta T, un tiempo de arribo, para que esos nodos estén más actualizados con respecto a las decisiones de enrutamiento, para saber que ese es un estado actual, un estado de un nodo actual, para saber si es disponible para conexiones. De igual manera, el principio de escogencia aleatoria ponderada es considerado. ¿Cuál es la escogencia aleatoria ponderada? Pues, bueno, además de abordar ello, tenemos la parte del cálculo del peso, que es con la siguiente métrica. Se considera la energía y el conteo de padres, y unos alfa que me van a identificar qué tanta relevancia le doy a esas métricas. Continuando con ello, tenemos el salto ponderado. El salto ponderado aleatorio, pues se va a definir el porcentaje de incidencia de un nodo mediante su peso, es decir, se suman todos y se va a identificar qué tanta incidencia tiene ese nodo dentro del total del peso de padre. Pues es una escogencia aleatoria, se define un aleatorio entre 1 a 100, eso pensándolo en porcentajes, y esa aleatoriedad nos va a permitir escoger un nodo con cierto peso, es decir, un nodo padre candidato va a tener mayor probabilidad de ser escogido, como lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el nodo va a tener una decisión de enrutamiento, tiene un paquete de datos, va a ser redirigidos al sync. Tenemos 3 nodos padres candidatos, que son estos tres nodos. Estos 3 nodos van a tener asignados unos pesos y una relevancia en el total de la suma. Por ejemplo, tenemos uno del 70%, uno del 25% y uno del 5%. Como podemos ver, es una escogencia aleatoria, es decir, él puede irse por cualquiera de los 3, pero, por ejemplo, el nodo que cuenta con un 70% de incidencia, pues va a ser más ideal y más probable de ser escogido, es decir, una probabilidad del 70% de ser escogido para seguir hacer su distribución de la carga. Después podemos ver, no se considera un único padre para el envío de datos. De igual manera, de esta investigación, pues las pruebas y el protocolo, cómo se va a validar, se van a hacer mediante simuladores. Se va a emplear la herramienta Contiki, la herramienta Coja, que nos va a permitir simular estos dispositivos de sensores, porque dada la dificultad, por ejemplo, de establecer un testbed con
dispositivos reales, pues los simuladores surgen como alternativa. De esta propuesta también podemos obtener, se definió y se desarrolló una herramienta de visualización que nos va a permitir analizar de manera más rápida, de manera más al alcance de la mano, esta clase de dispositivos, esta clase de protocolos, como puede ser la energía restante, como puede ser la latencia, como puede ser el número de nuevos hijos, etcétera, etcétera. Listo, entonces como conclusión y trabajo futuro, pues tenemos que se define un protocolo de enrutamiento basado en RPL para escenarios de alto tráfico, porque considera el balance de carga, se describe la fundamentación teórica, se limita en la propuesta de investigación, de acuerdo a la revisión literaria. De igual manera, se presenta una alternativa de visualización de resultados mediante los simuladores que van a ser clave para la validación de esta propuesta, de este protocolo, como lo mencioné anteriormente. Y de igual manera, por último, se va a definir unas discusiones, la validación de este y los alcances de esta investigación. Entonces, muchas gracias. Gracias por escuchar y aquí, pues, bienvenidos que hagan parte de este equipo de posgrado de ingenierías. Listo, Pedro. Muchísimas gracias por tu presentación. Te tenía unas preguntas. Sí. Tú, cuando estás haciendo tu escenario de simulación, es probable que tú puedas implementar las soluciones parecidas que existen en la literatura como para compararlas, digamos, que en el mismo entorno, ¿o qué tan difícil sería hacer eso? Bueno, la indicación de implementar otras propuestas de balanceo de cargas descritas en la literatura, pues es una opción viable. Pues los autores describen en sus artículos estos algoritmos, estas maneras de sus protocolos propios, y como son basados en RPL, el simulador cuenta con ya una implementación de dicho protocolo, que será lo más complicado, que el protocolo pues cuenta con mayores esquemas, mayores construcciones. Entonces sería únicamente irse a la parte que los autores consideran diferente para la parte de balanceo. Entonces, por ejemplo, mi propuesta pues puede ser implementada en un simulador, pero también puedo, digamos, implementar, por ejemplo, el BioF, que es una que mencioné, dentro del simulador para compararme ya frente al protocolo RPL, que no emplea el balanceo, sino frente a un protocolo que sí lo considera. Por lo tanto, ahí podemos validar que las descripciones y diseño de balanceo de carga, o sea, del esquema propuesto, si es distinto, si ofrece otra alternativa a lo que se describe en la literatura, al implementarlo también en el simulador. Ok, estos simuladores, recuerdo una cosita por curiosidad, estos simuladores son de software de licencia abierta, ¿cómo son? Sí, justamente hay que tener cuidado con eso. Esas son licencias abiertas. Todo software open source es empleado para esta parte porque, por ejemplo, contamos con el código fuente, que es clave, porque, por ejemplo, hay una construcción de RPL implementada, pero yo necesito editarla, yo necesito modificarla. ¿Por qué? Porque yo estoy ya yéndome directamente a lo que describe el protocolo. Por lo tanto, necesito contar con el código fuente. Entonces, por ejemplo, ese simulador es open source para poder editarlo. ¿Ese es GNS o es otro? El simulador. Famoso, sí, el nombre. Sí, NS es un simulador, pero en esta investigación se considera Contiki como el simulador. Este Contiki es basado para sistemas, es un sistema operativo basado para este tipo de sensores restringidos. Es decir, se encuentran todas esas librerías, todas esas, porque sí está orientado a dispositivos reales, además. O sea, además de contar con la herramienta de simulación, este describe los controladores propios de esos dispositivos. Entonces, eso también es clave para una validación más amplia. Sí, yo creo que NS no es así de robusto como ese me está describiendo. Ok. Bueno, entonces, Pedro, como para cerrar con Pedro un poquito, Pedro es, me decía ahorita, uno de los estudiantes que viene de enlace de pregrado a posgrado, como para explicar la figura. Resulta que pues en los casos de los estudiantes que son estudiantes nuestros de pregrado, ellos pueden, antes de terminar la carrera de pregrado,
pueden decidir, como en el caso de Pedro, a empezar la maestría de Ingeniería de Sistemas, la maestría investigativa. Entonces, al momento de decidirlo antes de graduarse, eso le da una ventaja porque le da unos descuentos pues, en la matrícula mientras no se haya graduado de su carrera de pregrado. Entonces, pues, digamos que eso en el caso de pronto de los que estén interesados en aplicar la maestría y que sean estudiantes nuestros, pues es una opción que tienen para poder disminuir bastante los costos. Son 30% de descuentos de la matrícula para aquellos estudiantes que tienen enlace de pregrado o posgrado. Y Pedro, así de rapidez, ¿cómo te ha parecido esa experiencia así de ir saltando así de un solo de pregrado a la maestría? Bueno, la verdad, fue un cambio bastante complejo, pues me encontré terminando el pregrado, salvando el semestre por aquí, iniciando el semestre por acá, entonces es una experiencia bastante interesante. Sí, como lo comenta el profesor, se presentan unos descuentos, algunos beneficios al realizar este programa, y pues la verdad fue una experiencia enriquecedora, pues, ya iniciando ahora sí como profesional en mi área investigativa, entonces aquí estoy. Así es. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, con la presentación de Pedro, cerramos esta sesión de la mañana de hoy. Le agradecemos a todos los que participaron como audiencia en nuestras presentaciones. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que todos nuestros posgrados tienen inscripciones abiertas para el primer semestre del otro año. Están disponibles para los que quieran inscribirse en la maestría y en el doctorado. Pueden preguntarme a mí, pueden escribirle al correo de posgrado de Uninorte, que está de ingeniería, que está ahí mismo en la presentación. Contactarnos a la ingeniera Natalia, el mismo coordinador, en mi caso, Miguel Jimeno. Aquí están todas nuestras redes para que nos puedan contactar directamente por la red de preferencia o un correo electrónico, como ustedes quieran. Estamos disponibles siempre para aclarar cualquier duda. Si de pronto antes de inscribirse tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos disponibles. Entonces les recuerdo a todos también que en la tarde va a seguir entonces la jornada de Research Day, en el caso de ingeniería, la maestría, el doctorado de ingeniería de sistemas y computación. En la tarde a partir de las 3 tenemos otras 4 presentaciones más, también de estudiantes de maestría y de doctorado. Como hemos visto hoy en la mañana, son áreas distintas, cada una va por su lado, entonces así vamos a tener en la tarde. Y es una oportunidad muy interesante para poder ver en qué están trabajando nuestros estudiantes de posgrado de la maestría y del doctorado. Y las charlas de esta mañana están todas disponibles, pueden consultarlas a través del canal de Uninorte Académico. Entonces, eso sería todo en la mañana de hoy. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en la tarde. Que tengan un excelente día. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte